Muy buenas tardes a todos, soy Denis Small. Hoy es el 17 de julio y este es el informe semanal del movimiento larouchista. Estamos en una situación donde la crisis estratégica entre las principales potencias del planeta, Estados Unidos, Rusia, China, posiblemente no podría ser peor sin pasar directamente a la guerra. Sin embargo, es un momento estratégico donde también existe la posibilidad de estar tan cerca a una posible solución a esta crisis en muchos niveles, como estamos tan cerca también del peligro de guerra y de confrontación, de desplome económico, de pandemia descontrolada y demás. Ahora, tanto del lado de China, en la persona de Wang Yi, el canciller, como del lado de Rusia, en la persona del portavoz del Kremlin, Peskov, los dos han dicho en el transcurso de esta semana que la relación entre sus respectivos países y Estados Unidos realmente ha tocado fondo. Es el peor momento, no ven realmente posibilidades, aunque siguen buscando posibilidades de que se resuelva la situación. Peskov, al igual que Ryabkov, el vicecanciller, han indicado que las negociaciones sobre control de armas simplemente no ha prosperado para nada y no ven la intención para nada por parte de Estados Unidos de que eso avance. Y por supuesto tenemos la advertencia todavía más profunda de hace algunas semanas del artículo de Putin, el presidente ruso, del peligro de que si no reconocemos y eliminamos las mismas causas que produjeron la Segunda Guerra Mundial, donde él señaló la importancia del Tratado de Versalles, el Acuerdo de Versalles y la depresión económica que eso produjo, y el papel en particular del Reino Unido en eso. Si no resolvemos esos problemas hoy y no entendemos lo que pasó para producir las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, corremos el gran peligro de que lleguemos a una tercera guerra mundial. Además de esos comentarios por parte de Rusia y de China en lo que va de la semana, tenemos la actividad frenética, es la única palabra que se me ocurre para describir lo que está haciendo Pompeo, y no solamente Pompeo, si fuera nada más Pompeo, no estaría tan mala situación, pero 3 o 4 portavoces importantes dentro del gobierno de Trump han lanzado una ofensiva nueva, con características nuevas en contra de China. Han dado discursos O'Brien, también el Wray del FBI, O'Brien, el consejero nacional de seguridad, Wray del FBI, y luego, por supuesto, Pompeo, que está por ir de gira al Reino Unido, a Dinamarca y otros lados, pero no pasa un solo día en que Pompeo no haga uso de sus cuerdas vocales para atacar violentamente a China y echarle la culpa de absolutamente todo. Ahora, no es nada más un discurso, sino que en la última semana, los últimos 10 días, han habido provocaciones directas por parte del Reino Unido, por parte de Estados Unidos en contra de China. En Estados Unidos se aprobó la ley sobre Hong Kong que activa posiblemente, no se ha hecho todavía, pero posiblemente active las sanciones en contra de individuos. La ley ya se aprobó y eso permite que el presidente lo active con nombres de personas, de individuos que van a ser sancionados por disque los ataques a la democracia por parte de China en su provincia, que es Hong Kong, porque Hong Kong forma parte, si bien una parte especial, pero parte de China. Entonces, esa ley ya se aprobó. El gobierno chino, en la persona del vicecanciller, Xuan creo que se llama, un poco insólito que un vicecanciller llame a la Cancillería, al embajador de Estados Unidos, Branstad, para decirle que esto es inaceptable, que China está preparada para tomar las represalias pertinentes del caso y exigiéndole a Estados Unidos que no tome el siguiente paso de darle nombre y apellido a esto que se permite bajo esta nueva ley.
Luego, además de eso, como si eso no bastara, hay la declaración oficial por parte del Departamento de Estado de Pompeo de que hay un cambio en la política de Estados Unidos respecto a los problemas limítrofes que existen en el mar meridional de China. Es decir, entre Vietnam, entre China y otros países que hasta el momento la política de Estados Unidos siempre había sido: nosotros no tomamos parte en este asunto, todo se resuelve pacíficamente. Lo que pasó en esta última semana es que el Departamento de Estado oficialmente rechazó la versión china de esa situación. Y de esa manera, obviamente, le da la razón a las otras partes en estas disputas, donde los mismos países del sudeste asiático, Filipinas y otros, han querido y han buscado tener una solución pacífica a esa situación a través de la negociación. Ellos no quieren guerra, no quieren confrontación con China, tienen cuestiones fronterizas, los limítrofes, sin lugar a dudas, pero no quieren guerra, y los que quieren guerra son otros, son Estados Unidos, Reino Unido y demás. Entonces, eso también se ha agravado. No solamente han habido esas declaraciones, sino que han habido actividades, movimientos militares con más frecuencia de aviones, barcos en esa misma región, al grado de que hay una situación ya que los chinos están advirtiendo que es una situación demasiado provocadora. Como si eso no bastara, luego tenemos una situación de crisis económica y de desplome financiero que está fuera de control. Lo estaba antes de la pandemia, ahora con la pandemia todavía más, y todavía más con el resurgimiento, el rebrote, no de la segunda onda de la pandemia, sino simplemente de esta primera onda que está pasando ahora porque no se tomaron las medidas necesarias en la gran mayoría de los países, especialmente incluido Estados Unidos y países como Brasil y otros. Entonces, la situación económica, hay una situación muy grave en cuanto a la situación financiera. Ahorita les voy a dar más detalles de eso, el desplome económico también, físico-económico también. Entonces, ante todo esto, lo que comentó Helga Seplarouche en su videoconferencia semanal del Instituto Schiller esta semana es que lo único que hace falta aquí para terminar de patear el tablero por completo es un incidente al estilo Sarajevo. Es decir, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, lo que provocó esa guerra no fue el incidente de Sarajevo, eso fue simplemente la chispa que hizo estallar la bomba que ya estaba ahí. Y eso puede ser cualquier accidente, puede ser cualquier situación que a lo mejor ni la gente está buscando, pero en este ambiente tan explosivo, cualquier cosa podría provocar eso, más aún cuando existe el interés por parte del Imperio Británico, de los intereses de Wall Street y de Londres, de llegar hasta la guerra si es necesario, para defender su control de una situación, de un sistema que se está desintegrando. Bueno, ante todo eso, porque estoy tratando de deprimirlos para que cuelguen esta reunión Zoom y simplemente se escondan en sus casas y saquen la botella de whisky o de tequila o lo que sea. Y no, obviamente no, porque tenemos una situación donde existe una posibilidad inminente también de un golpe de timón, de un cambio a nivel estratégico que tiene que ver con el hecho de que, por un lado, Rusia, el presidente Putin, ha llamado a una cumbre de los jefes de Estado, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y los 5 han aceptado, los otros 4 han aceptado, incluido Estados Unidos. Desafortunadamente, Pompeo es la persona que está haciendo los trámites, entonces cuidado, pero Pompeo llamó y habló con Lavrov de Rusia por órdenes de Trump, y es muy posible que se realice esa cumbre en septiembre, que es cuando se piensa tener también
la, Asamblea General de Naciones Unidas. Eso empieza el 15 de septiembre, principalmente de manera virtual, es decir, no se va a reunir toda la gente en Nueva York. Sin embargo, es la ocasión para posiblemente esta cumbre, no se ha fijado fecha, pero más que la fecha, lo que se requiere también es que el temario, la agenda de la discusión, para que eso tenga posibilidades reales de ser una cumbre exitosa, tiene que retomar lo que Lino LaRouche definió la agenda para la discusión de las 4 potencias que él siempre había propuesto: Rusia, China, India y Estados Unidos. Tenemos ahora una situación donde por la iniciativa de Putin, se está lanzando la idea de la reunión de los 5, muy bien, perfecto, con tal y que la discusión sea sobre estas crisis apremiantes, la económica, la pandemia, el peligro de guerra, y añadiríamos a eso el peligro de golpes de Estado, de revoluciones de color en Estados Unidos, Rusia y China, porque es la misma gente que está tratando de realizar esos golpes de Estado, especialmente en esos países, especialmente porque sus dirigentes, a la manera de pensar de Londres, son capaces de dar un golpe de timón y hacer un viraje dramático en esta situación. Ahora, yo creo que no tenemos que discutir en detalle lo de Putin, lo de Xi Jinping, pero sí es importante reflexionar sobre la situación de Estados Unidos y lo que ha pasado en esta última semana. Bueno, primero, en cuanto a las posibilidades, creo que ya lo habíamos hablado la semana pasada, la reunión de Trump y López Obrador fue muy importante, no tanto por los resultados específicos del acuerdo, muy bien que el TLC ya está en el bote de la basura, eso hacía falta desde hace tiempo atrás, pero el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, no es muy bueno que digamos. Lo mejor que se puede decir de ese acuerdo es que no es el TLC o el Telecán. Pero de todas maneras, lo importante de la reunión no es eso, ni tampoco las palabras bonitas entre los dos presidentes, que también fue positivo, pero lo que fue importante de esa reunión es que ambos presidentes, pero Trump en particular, tuvo un cambio de perfil totalmente, rompió con lo que se esperaba de él. Y lo que hicieron los dos presidentes es que de manera muy inteligente apelaron a lo más positivo de sus respectivas historias como un método para sentar las bases para un acuerdo hoy y hacia el futuro. Es decir, es exactamente lo que siempre hemos propuesto nosotros en el Instituto Schiller, un diálogo de culturas, un diálogo de civilizaciones clásicas en base a lo mejor que se pueda encontrar en la política, en la economía, en la cultura clásica de cada una de las naciones. Y si la relación se basa en eso, hay posibilidades. Si se hace de otra manera, la trayectoria definida por el Imperio Británico y por Wall Street y por la City de Londres, sin duda esa es la que va a prevalecer, porque esa es la trayectoria, la dirección en la que vamos. Pero eso no es lo que pasó. Hablaron de Juárez y Lincoln, hablaron de Roosevelt y Cárdenas, y bueno, sobre todo eso están 40 años de historia de la actividad de Lino LaRouche, promoviendo esa idea exactamente, y LaRouche desarrollando una relación personal suya con López Portillo en la imagen de esos antecedentes históricos. Y eso tuvo mucho que ver con lo que pasó ahí. Ahora, muy diferente hubiera sido si en vez de hablar de Juárez y Lincoln, ¿qué tal si López Obrador llega y empieza a hablar de Pancho Villa? No creo que la cosa iba muy bien. O si Trump habla de, qué sé yo, de Teddy Roosevelt y el gran garrote. Pues no, obviamente hubiera habido una reacción predecible por parte del otro y se rompe todo instantáneamente. No lo hicieron. No lo hicieron. Y eso es interesante porque además esta manera de abordar la situación establece un principio más importante que la reunión en sí, y es la idea de que es posible encontrar un interés común entre las naciones como entre los individuos, como decía Juárez, donde el respeto al derecho ajeno es la paz.
entre los individuos y entre las naciones, es decir, la base misma del Tratado de Westfalia, que se basa y únicamente puede existir si el hombre no es, como decía Hobbes en su Leviatán, el hombre no está definido por una orientación egoísta de buscar la guerra en contra del otro, no es una figura hedonista, sino que existe algo dentro del ser humano que permite que su expresión social a través de naciones soberanas establezca un principio donde puede haber una coincidencia de opuestos. Entonces aquí hay un principio que va mucho más allá de esta reunión específica. La situación estratégica no se resuelve con una discusión buena entre López Obrador y Trump, pero la situación estratégica se podría resolver con una buena discusión y soluciones entre Trump, Putin, Xi Jinping y demás. Y eso es totalmente posible. Para la gente que conoce a Donald Trump, por más que esté cometiendo errores, y está cometiendo muchos errores, y hay que denunciarlos, por más que eso sea así, la gente que lo conoce sabe perfectamente bien que es capaz de cambiar de perfil, de romper totalmente lo que ha sido el guión establecido. No lo ha hecho, pero está en esas posibilidades porque ha demostrado eso en varias situaciones, incluido este último con López Obrador. Y por eso están tan histéricos los británicos sobre estas posibilidades. Ahora, a todo eso se suma, que es una situación de potencial y posibilidades, con una orientación programática que hemos elaborado y estamos difundiendo ampliamente a nivel internacional, con la solución a la pandemia, la solución a la economía, con nuestro programa para los 1.500 millones de empleos, la solución de la nueva arquitectura de seguridad internacional y demás. Además de todo eso, esta semana han ocurrido 3 o 4 cosas muy importantes dentro de Estados Unidos que nos dan una palanca muy importante para mover esta situación. Y esto tiene que ver con la salida, o más bien la conmutación de la condena a Roger Stone, otorgada por el presidente Trump a 48 horas de que tenía que reportarse a la cárcel Stone, a una cárcel donde muy posiblemente se hubiera contagiado del coronavirus y, como él decía, eso era pena de muerte para él, con las condiciones médicas que tiene. Ahora, Roger Stone, como ustedes saben, no cometió ningún delito, fue simplemente víctima de todo el proceso de Mueller, porque él se negó a mentir respecto a su relación con Trump, su amigo de 40 años, para darle elementos falsos a Mueller para luego proceder en contra de Trump. Ahora, Roger Stone, además de ser amigo del Instituto Schiller, ha participado en conferencias nuestras, además de decir que las ideas de Lyndon LaRouche son las absolutamente adecuadas, además de reconocer que en el caso LaRouche están todos los elementos previos de esta violación de todas las normas judiciales que ahora se están viendo en el caso de Trump y otros, mucho peor en el caso nuestro. El mismo Roger Stone, que fue asesor político de muchos presidentes, empezando con Richard Nixon y también con Ronald Reagan, donde él dijo y sabía que se estaba estudiando de cerca las ideas de LaRouche en el círculo interno, el gabinete de la cocina, le decían, de Ronald Reagan, donde Roger Stone también ha dicho públicamente que él sabe que las ideas de LaRouche han tenido influencia en el entorno de Trump, no tanta como nos gustaría, pero igual. Ese mismo Roger Stone que en el juicio que le llevaron trató de presentar como testigo en defensa suya a William Binney. Binney, el ex jefe de asuntos técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad y una de las personas más conocidas y más respetadas por oponerse a todas las cosas que han ocurrido con los secretos personales y todo lo demás. Binney es una persona totalmente experta que ha probado y demostrado con todas las evidencias que no hubo ningún hackeo de la computadora del Comité Nacional Demócrata
ni por parte de Rusia, ni por parte de nadie, porque no se pudo haber sacado tanta información en el tiempo que ocurrió por medio de un hackeo. Por razones técnicas, tuvo que haber sido necesariamente algo que se lo llevaron en un disco duro y lo sacaron por la puerta trasera. Y eso está absolutamente demostrado. Binney había presentado documentos y estaba como testigo en el caso de Roger Stone para demostrar que toda la acusación, la base misma era absolutamente fraudulenta. El juez, o la juez en ese caso, se negó a aceptar el testimonio de Binney, no pudo hablar Binney. Lo mismo pasó en el caso de Flynn, donde lo mismo se aplica. También existe el testimonio del jefe de CrowdStrike, que supuestamente es el grupo que hizo el análisis de la computadora del Comité Nacional Demócrata, Sean Henry, que bajó testimonio juramentado, dijo que no había ninguna prueba, ninguna evidencia de que Rusia había hecho eso. Entonces, todo está ahí, que demuestra que todo lo que armaron en el caso de Trump ha sido una operación de los británicos proveniente de Christopher Steele, etcétera, etcétera. También, otro elemento que nos sirve mucho, a Christopher Steele lo acaban de encontrar culpable en la corte ante un tribunal británico, y en esa corte él presentó documentación de que él, Christopher Steele, se había reunido con el FBI, creo que fue en julio del 2016, y desde esa reunión, que fue antes de la solicitud por parte del FBI de las intervenciones telefónicas y otras que lograron en contra de Trump, Christopher Steele les había dicho que toda la información que él les había pasado lo había hecho él contratado por la campaña de Hillary Clinton. Es decir, el FBI sabía perfectamente bien que esto era algo mañoso, esto era algo que lo estaban haciendo con ese objetivo. Pero el FBI nunca le dijo a la corte del FISA que eso era así. Y como se ha documentado en un artículo esta semana por parte de John Solomon, con los documentos en mano del Tribunal del Reino Unido, el FBI sabía, no le presentó esta información a los jueces de FISA, y eso es un delito del FBI. Es un delito, no solamente hicieron caso omiso, sino que es un delito. Entonces, tenemos todos estos elementos y Helga Sepla-Rusch esta semana dijo, no, miren, con todo esto que tenemos a mano, tenemos los elementos para romper esta situación, para sacar toda esta información, para romper las esposas que tienen a Trump maniatado con esta cuestión y revelar que todo lo que está detrás del Russia Gate y lo que está detrás del China Gate simplemente son mentiras británicas para parar el P5, la reunión de los 5 miembros permanentes. Entonces, lo importante aquí es la conexión entre este caso de quién está detrás de este intento de golpe de Estado en contra de Trump, que es la misma gente que está tratando de hacer una revolución de color en Rusia y China. Entonces, se aplica igual en esas situaciones como lo hicieron en Hong Kong, pero la conexión de eso con el potencial de la reunión de los 5 miembros permanentes. Pero eso no es todo, hay más. Stone, al salir del tribunal, donde por fin le conmutaron la sentencia, la condena que tenía, la juez le había impuesto una orden de silencio, no podía ni hablar en defensa suya, por fin pudo hablar. Lo primero que hizo Roger Stone es que se fue al programa de Sean Hannity en Fox TV en Estados Unidos. Hannity no es santo de mi devoción, ni mucho menos. Pero Hannity tiene casi 5 millones de personas que ven su programa, en la base de Trump y otros. Y en ese programa hace algunos días, Stone dijo, y esa juez no permitió que William Binney presentara sus pruebas y su testimonio que demuestran que todo el hackeo no pudo haber ocurrido. Es decir, presentó el paquete. Entonces eso salió de boca de Stone, hablando de que Binney es la persona clave que tiene toda la información. Ahora,
hay por lo menos una queja de que no se me escucha bien. Me gustaría saber si eso es así, que alguien ponga en el chat. Si alguien escucha bien, por favor pónganlo en el chat. Muy bien, gracias Antonio. Ok, se escucha bien en todos lados, menos en Perú. Entonces, gracias, les agradezco. Entonces, lo que pasó es que Stone dijo eso, que Binney es la persona clave. Ahora, muy interesante. Binney había ido donde Pompeo, cuando Pompeo era el jefe de la CIA, por órdenes y instrucciones de Donald Trump, ya siendo presidente Trump. Trump le ordenó a Pompeo que recibiera a Binney para que Binney le explicara qué es lo que estaba pasando con esto de Russiagate y el hackeo y todo lo demás. Binney se reunió con Pompeo cuando estaba en la CIA, le presentó todos los datos y jamás supo una sola palabra más Binney. Es decir, Pompeo ayudó a encubrir las operaciones para tumbar a Trump. Pero hay más, porque no solamente Stone mencionó a todo este tema de Binney en televisión nacional con 5 millones de televidentes, sino que antenoche en una reunión de la campaña de nuestro candidato a Senado del estado de New Jersey, Daniel Burke, que tuvo una reunión obviamente por internet, participó en toda la reunión de 2 horas el propio William Binney, que es un buen amigo y contacto nuestro. Ustedes sabrán también que participó junto con diplomáticos rusos en una conferencia nuestra del Instituto Schiller. Y también en esa reunión de hace 2 días, Binney presentó con todos los detalles, poniendo todos los puntos sobre las IES, lo que ha sido la situación con esta cuestión del hackeo. Es decir, elimina por completo las bases de toda la operación británica para tumbar a Trump. Entonces, esto es explosivo. Entonces, Binney lo hizo participando y respaldando a Daniel Burke. Pero no solo eso, sino que este jueves que viene, en menos de una semana, William Binney va a dar una conferencia de prensa internacional que estamos patrocinando nosotros, que él nos pidió que hiciéramos eso para que hable con todos los medios, que tengan los pantalones para escucharlo y luego otro par de pantalones para publicarlo, sobre lo que todo esto significa. Y lo vamos a hacer el jueves, va a ser a las, creo, 11 de la mañana, hora nuestra de Washington. Y por supuesto, si hay interés en los países de habla hispana, lo vamos a hacer con interpretación simultánea al español. También está disponible William Binney a que le hagan entrevistas particulares, medios que quieran publicar lo que él tiene que decir. Entonces, todo esto es algo que puede funcionar perfectamente para abrir el camino a lo que es esta reunión de los 5 miembros permanentes, bajo condiciones en que se puede y se tiene que hacer algo dramático para dar un golpe de timón estratégico a nivel internacional. La crisis del coronavirus, ¿para qué les cuento? Ya lo saben, esto no ha parado, se ha exacerbado. La semana pasada, cuando hablaba con ustedes, les estaba comentando de que estábamos en, creo eran 500 o 600 mil casos, 50, 60 mil casos diarios en Estados Unidos. Ya estamos en más de 70 mil. El doctor Fauci ha dicho que esto posiblemente llegue a 100 mil diarios. No solamente son casos, son hospitalizaciones ya que están poniendo sistemas hospitalarios ya están en el máximo en media docena de países de Estados Unidos, incluido Texas. Estamos hablando del sur y el suroeste de Estados Unidos. Y claro, después de las hospitalizaciones aumentan las muertes, a pesar de que el perfil demográfico de los que se están enfermando ahora son más jóvenes y por lo tanto hay menos muertes, menos casos que terminan en la muerte que en otros perfiles, pero de todas maneras siempre ocurre, es un parámetro que sigue 2 o 3 semanas después de los otros, eso ya está ocurriendo. Esto está fuera de control en Estados Unidos. Tenemos 3,5 millones de casos. Segundo lugar, Brasil con 2 millones.
que tienen un presidente tan terrible que hasta los pájaros le están tratando de morder. Espero que no se haya contagiado de ese pobre pájaro que mordió a Bolsonaro. Y en el caso de India, India acaba de superar el millón. Tenemos una situación que realmente está fuera de control, es una pandemia, y aún cuando y si es que se encuentra una vacuna, que espero que se haga porque se está invirtiendo en eso en varios países, es muy difícil lograr inmunidad total con una vacuna. Las vacunas son difíciles. Primero, mucha gente no acepta. Segundo, hay mucha gente que es muy difícil hacerles llegar la vacuna porque requiere mucha infraestructura. Hay que tener refrigeración, hay que tener todo lo demás, lo que se requiere, la infraestructura, las personas y demás para poder darle esas vacunas a la gente. Pero en todo caso, no se está abordando esto de una manera para ganar la batalla. La situación económica, pues igual o peor. En el Reino Unido, para darles simplemente un botón que indica lo que está pasando, un grupo de los 200 grupos o individuos financieros más importantes de la City de Londres, es decir, la City de Londres, acaba de establecer un grupo, no me acuerdo su nombre, Grupo Financiero del Reino Unido, algo así, con la idea de que el gobierno del Reino Unido va a tomar posesión de toda la deuda morosa de la gente que recibió alguna deuda, alguna ayuda bajo condiciones del coronavirus y que ahora está llegando la situación cuando se elimina el apoyo del gobierno, ya no van a poder pagar, existen los problemas de las hipotecas, todo lo mismo que en Estados Unidos, pero ahora los británicos, ni tontos ni perezosos, los banqueros, han decidido, no, pues que el gobierno se encargue de cobrar, porque eso va a causar problemas políticos. Nosotros ya no. Que ellos se encarguen, les vendemos todo eso y luego ellos lo deben empaquetar a descuento y nos lo venden de nuevo. Es decir, la clásica, ¿no? De una nacionalización para luego privatizar, para que sí es un sistema que la City se robó de los chinos, la idea de ganar, ganar. Es decir, ellos ganan y luego ganan, pero el mundo entero pierde y pierde. Entonces, ellos están haciendo eso. En Estados Unidos hay una situación donde la Reserva Federal ha pasado de tener en su entre los activos que han comprado, hay títulos hipotecarios que han subido de 1.400 billones de dólares. No, perdón, de 1.4 billones de dólares. Ahí está. Pero eso ha subido a 2 billones de dólares. Sí, correcto. En 3 meses. Es decir, se la pasan comprando para esta cartera, que es absolutamente cartera caduca, que no funciona, con la emisión cuantitativa. Del lado económico, sin embargo, China, si uno quiere ver las estadísticas del PIB, que no son estadísticas buenas, pero de todas maneras, las últimas estadísticas de China indican un aumento del 3.2% de su PIB, cuando el mundo occidental está en caída total. Y lo que están diciendo las autoridades chinas es que si eso sigue el resto del año, viendo el parámetro del PIB, con el crecimiento de China y la caída en Occidente, para enero del 2021, China va a ser la primera economía del mundo en cuanto al PIB. Ahora, como lo hemos demostrado en términos físico-económicos, China ya es la primera economía del mundo. Ellos publicaron las estadísticas de la cantidad total de acero que produjeron este último mes de junio, 90 millones de toneladas. Es un aumento dramático y casi todo para uso interno, nacional. Compárese eso con lo que produce Estados Unidos en un mes, 6 millones. O lo que produce Japón, 9 millones. Entonces, simplemente, y claro, en Occidente eso está cayendo y en China está aumentando. Entonces, tenemos la cuestión económica junto con la situación de la pandemia, el peligro de guerra, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer, y por lo tanto lo que haremos, es que el Instituto Schiller de aquí a septiembre-octubre va a realizar
4 conferencias internacionales, todas con la misma orientación, enfocadas hacia una gran conferencia internacional con múltiples idiomas, con traducción simultánea, como lo hemos hecho, en la primera semana más o menos de septiembre, inmediatamente antes de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la idea, esa y las otras conferencias que ahorita les digo, de definir la agenda necesaria y las soluciones necesarias a estas crisis. No porque esa reunión le va a decir a la gente lo que tiene que hacer, sino porque el proceso organizativo de aquí a allá y después es la que va a definir las soluciones disponibles. Ahora, después, bueno, antes de la conferencia de principios de septiembre, vamos a tener una reunión en español a mediados de agosto, fecha por definir, con la participación de Helga, con traducción simultánea, obviamente, para organizar las redes que pueden haber y que estamos organizando en los países de habla hispana para llevar a esa gente y más a la gran reunión internacional a principios de septiembre. Vamos a hacer algo parecido con una conferencia internacional de jóvenes, también en agosto, y en Europa están organizando una reunión grande para los países europeos, probablemente para octubre. Pero el punto aquí es que todas estas reuniones van a tener la misma orientación. La solución al problema de la pandemia, al problema económico, al problema del peligro de guerra, a los golpes de Estado en contra de los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y China. Y punto número 5, el tema de la cultura clásica, el papel especial de los jóvenes para producir de este medioevo que ya está encima un nuevo renacimiento.